Hay quienes aseguran que la Luna ejerce una gran influencia en el nacimiento de las setas, pero lo cierto es que si no se dan unas condiciones adecuadas de climatología, estacionalidad y entorno, por muchos cambios que se produzcan en la Luna, las setas no brotarán. Los factores que más influyen en el nacimiento de las setas son 4: la época, el hábitat, la temperatura y la humedad. Antes de comenzar la búsqueda, es primordial tener bien claro dónde encontrar las setas, cuándo es la mejor estación del año para recolectarlas, cuáles tendremos que seleccionar y cuáles no, y cómo deberá hacerse esa recolección. El clima es fundamental para que el hongo se reproduzca. Así pues, las regiones de clima suave y húmedo son las que más cantidad y variedad de ellos nos ofrecen. Son lugares propicios para encontrar setas durante todo el año. Pero existen excepciones. Hay especies que nacen en lugares muy secos y otras que fructifican en invierno con temperaturas muy bajas. También hay temporadas en las que no se dan las condiciones climatológicas adecuadas y por tanto no nacen ejemplares de algunas especies o estos son muy escasos y débiles. Sin embargo, el micelio o parte vegetativa del hongo continúa vivo esperando el momento adecuado para poder producir nuevas setas. Es interesante saber que cada especie de hongo tiene preferencia por un determinado tipo de vegetación, y es lógico ya que esta es la que va a proporcionarle su alimentación. Es muy útil para el que va en busca de setas conocer y distinguir el tipo de vegetación, pues esta le adelantará las especies que allí podrá encontrar. Las setas crecen en los es en los bosques y en las campas. Dentro de los bosques, los lugares más apropiados para orientar la búsqueda son los claros, los senderos, los linderos y los bordes del camino. Hay especies caprichosas que solo crecen bajo la protección de algunos tipos de árboles. La Lactarius deliciosus es propia de los pinares. El Boletus elegans crece en los bosques de alerces. Pero la mayoría de las especies no son tan exigentes con sus costumbres. Lo mismo las encontramos en los bosques de hayas, como en los castaños, en robledales y encinares. La Russula virescens. Russula cianosanta. Amanita rubescens. Amanita cesárea. Boletus edulis. Hymnum repandum son algunas de las especies comestibles más comunes de los bosques. Entre las muy tóxicas se dan las Amanitas muscaria y panterina. Y entre las mortales, las temibles Amanita phalloides, verna y virosa. Las campas, prados y pastizales aparecen cuando es época sembrados de setas comestibles de las más variadas especies, por lo que son un objetivo muy apetecido por los seteros excursionistas. Los géneros más comunes en este hábitat son las saliotas, las lepiotas, las tricolomas, las clitocibes, las rodopasillus y las marasmius. Los terrenos cultivados y jardines, por el contrario, no nos ofrecen más que unos pocos géneros. Algunas saliotas, lepiotas, volvarias, coprinus y agrocibes son las que allí podemos encontrar. No se puede precisar con exactitud la época de aparición de una especie de seta, ya que hay ocasiones en las que por causas externas las predicciones no se cumplen.
Algunas especies sí son constantes en sus épocas de fructificación, hasta incluso se puede llegar a predecir la semana del año en que nacerán, las morchelas, por ejemplo. Otras, sin embargo, adelantan o retrasan su aparición dependiendo de las condiciones climatológicas. Ocurre a veces que las setas de primavera nacen en otoño y las de otoño surgen en verano. Existen algunas especies de setas que nos ofrecen varios brotes anuales, como el Boletus granulatus, la Marasmius oreades y la Lepiota naucina, y otras que se dan durante todo el año, como algunas setas arborícolas, lignícolas y coprófilas. Conozcamos qué especies de las más comunes son las más propias de cada época del año. Pero advertimos que señalar la época de aparición de una especie de seta es únicamente indicar la mayor probabilidad de que aparezca en esa época. Hemos tenido ocasión de recolectar setas de orduña en Navidad. Si recolectamos a principio de primavera, tendremos la satisfacción de encontrar la Hygrophorus marzuolus, la sabrosísima seta de orduña o Tricoloma georgi y la morchela esculenta, entre otras. Durante el verano, y dependiendo de si ha sido seco o húmedo, el setero hallará mayor variedad de especies que en primavera: la Rúsula virescens y Cyanoxantha, la Cantarellus cibarius, los Boletus edulis y Aereus, y diversas saliotas, lepiotas e Hygrophorus son algunos de los ejemplares más típicos de esta época del año. La amanita cesárea, tan apreciada por su carne, se hace esperar un poco más, dando sus primeros brotes al finalizar la temporada estival. De todas las estaciones, el otoño es la más rica en la producción de setas. Bosques, campas, montes y prados se llenan de las más variadas y diversas especies. A medida que avanza la temporada otoñal, van apareciendo otras más tardías que prolongan su existencia hasta entrado el invierno. Cuando llegan las bajas temperaturas y las heladas del invierno, la mayoría de los micelios dejan de dar sus frutos. Las setas van desapareciendo. Las más valientes, las de los pinares y los bosques de agujas, resisten estoicamente las embestidas del frío y del viento gracias a la abundante maleza que las protege. Pero las más desprotegidas, las de los bosques de hojas, desaparecen como si de magia se tratara. La seta más interesante del invierno es la Tuber brumalis. También en invierno pueden encontrarse aquellas especies que se desarrollan a lo largo de todo el año. Hemos analizado la climatología y el hábitat de los hongos. Otro de los factores que debe tener bien en cuenta el recolector es elegir escrupulosa y cuidadosamente los ejemplares que vaya a meter en su cesta. Para ello deberá saber conocerlos y reconocerlos. Con objeto de no causar daños ni trastornos en las setas que vayan a ser extraídas, es preciso que el recolector conozca las técnicas más adecuadas para estos menesteres. Un método habitual para extraer las setas de la tierra es desprenderlas cuidadosamente con la ayuda de la uña o de la punta de una navaja o cuchillo. Pero este sistema solo debe emplearse en determinadas especies, como en las rúsulas, algunas Hygrophorus, etc. Ahora bien, hay multitud de variedades, como la Clitocibe geotropa, y muchos tipos de Boletus, entre otras, que al intentar sacarlas podemos correr el riesgo de arrancar parte de su micelio, que se halla muy pegado a la seta. De este modo, destruiríamos la parte más importante del hongo. En estos casos es recomendable cortar la seta por la base de su pie, con objeto de que no dañe el micelio, el cual quedará intacto. Es muy importante tener en cuenta antes de arrancar o cortar una seta
conocer los accidentes de su pie. Si observamos que tiene volva, sabremos que podemos encontrarnos ante una de las 3 amanitas mortales, la faloides, la virosa o la verna. En tal caso es preferible no extraerla. Ahora bien, si se desea estudiar el ejemplar, es preciso asegurarse de que la seta ha sido extraída completa. El transporte de los ejemplares recolectados es también importante. Las setas deben mantenerse bien aireadas y no dejar que se amontonen y mezclen unas con otras, ya que podrían estropearse. Para ello es conveniente transportarlas en una cesta rígida y con aberturas. Las de mimbre son ideales para estos fines. No son recomendables las bolsas de tela y mucho menos las de plástico. Finalmente, al llegar a casa, es necesario hacer una segunda clasificación de las setas recolectadas. El procedimiento consistirá en repasar bien una a una y limpiarlas con cuidado. Con toda probabilidad, podrá entonces desecharse aún algún ejemplar sospechoso o en no muy buen estado que se nos hubiera pasado por alto. Se dice que conocer las setas es una ciencia y reconocerlas es un arte. Y un arte nada fácil, por cierto, ya que para llegar a reconocer las comestibles de las venenosas con precisión se necesitan muchas horas de estudio y práctica con ellas. Lo más seguro que existe para identificar las setas es clasificarlas botánicamente, es decir, estudiar con detenimiento sus características diferenciales. Y por supuesto deben ser rechazados todos aquellos procedimientos populares que no son en absoluto fiables y pueden acarrear graves consecuencias a quienes los practican. Uno de los que más se emplea es calentar las setas en una sartén junto con una moneda de plata. Las setas que ennegrecen la moneda de plata se dan por tóxicas y las que no lo hacen se consideran buenas. Este hecho es totalmente equívoco. Algunas setas tóxicas como la amanita faloides no ennegrecen la plata y otras como la sabrosísima Cantarellus cibarius o salsa perrechico la tornan oscura. Esta seta contiene en sus tejidos un compuesto azufrado que es lo que produce tal reacción. Hay quienes piensan que los ejemplares de olor y sabor agradable son siempre comestibles. Esto es absolutamente falso, ya que hay setas muy tóxicas como el Entoloma lividum, que si es ingerido produce graves trastornos gástricos. Lo mismo ocurre con algunas especies mortales. Otro falso procedimiento es considerar tóxicas las setas que cambian de color al contacto con el aire. Hay especies tanto venenosas como comestibles que varían su coloración con facilidad. También es falsa la creencia de que las setas ingeridas por animales sean inofensivas para el hombre. Los limacos, caracoles y otros animalillos comen setas que para nosotros pueden ser mortales. Un error que podría ser fatal es pensar que todas las setas con anillos son comestibles. Las amanitas mortales lo llevan. Algunos aseguran que los ejemplares que se recolectan en las campas son todos comestibles, pero podrían llevarse una desagradable sorpresa si se encuentran con algunas setas tóxicas del género Lepiota o Cortinarius. En esos entornos también se dan setas mortales. Aunque en el arte de reconocer las setas no existen reglas generales, sí se pueden aplicar algunas reglas particulares a determinadas especies y géneros. Estas servirán como una eficaz orientación para quien ya conoce los ejemplares que pertenecen a ese determinado género. Es aconsejable rechazar las especies de los géneros Rúsula o Lactarius que tengan un sabor agrio o picante. Todas las demás se pueden consumir. Hay que tener precaución con las especies del género Boletus de carne amarga y no ingerir crudo ningún ejemplar de especies de este género cuyos poros o pie presenten tonalidades rojizas. Deberán eliminarse las especies del género Amanita que tengan volva y láminas blancas, pues pudieran ser alguna de las 3 amanitas mortales. Con los datos, trucos y consejos que les hemos ofrecido, hemos pretendido contribuir a acercarles un poco más a la ciencia de conocer las setas y al arte de reconocerlas. Pero recuerden que para salir a recolectar tranquilos, deberán estar seguros de identificar sin dudar al menos una docena de ejemplares comestibles y otros tantos tóxicos que se les asemejen.